a partir de la lectura de lo que es el testamento político del Ayatollah Khomeini, un documento que tiene plena vigencia hasta el día de hoy, no solo para el pueblo de Irán, los pueblos que se levantan para combatir al gran Satán y a ese tumor canceroso que lleva el nombre de Israel. El 15 de febrero de 1983, el Ayatollah Ruhollah Khomeini había terminado de redactar su testamento político. El líder espiritual que había conducido con su sabiduría, enseñanzas y ejemplo al pueblo iraní hasta el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, falleció el 3 de junio de 1989. Paso a exponer algunas ideas contenidas en su testamento, documento político que debe ser estudiado y analizado con detenimiento, fundamentalmente en las circunstancias actuales que vive la humanidad. Lo primero es la identificación de nuestros enemigos. El gran Satán, Estados Unidos, el imperialismo norteamericano y el tumor canceroso, términos que utilizó el Ayatollah Khomeini para referirse a estos dos enemigos del género humano: el tumor canceroso, el sionismo, la entidad criminal de Israel. El imán Khomeini dijo: nos enorgullecemos de tener enemigos tan brutales, entre los que destacan los Estados Unidos y el sionismo, que han vertido fuego y sangre por el mundo entero. No queremos enemigos pequeños, queremos enemigos grandes para combatirlos. Enorgullecernos significa que ante enemigos tan brutales, despiadados, debemos ser más fuertes, prepararnos mejor en todos los campos para derrotarlos. A lo largo de su texto, el Ayatollah Khomeini pone énfasis en presentar como otro de nuestros enemigos a los medios de propaganda del enemigo, encargados de difamar y de atribuirnos a nosotros. Cuando digo nosotros, no solamente estoy haciendo referencia al pueblo de Irán, sino a todos quienes conformamos con orgullo el eje de la resistencia. Esos enemigos a nosotros nos atribuyen todo tipo de maldad, proyectando en nosotros lo que ellos son. Un segundo elemento de suma importancia en el testamento del líder de la Revolución Islámica, y que es muy importante que comprendan quienes están presentes, sobre todo aquellos que practican la religión musulmana, el Islam, es identificar el carácter político del Islam. En este documento histórico, Seyyed Ruhollah Khomeini pone de relieve, por ejemplo, que el rezo del viernes debe ser colectivo y que debe tener un aspecto político, no un acto individual, no un acto meramente espiritual, sino un acto también de carácter político. Dios Todopoderoso es el que ha posibilitado la victoria de la Revolución Islámica, señaló el Ayatollah Khomeini, llevada adelante por el pueblo, y esta revolución tiene como tarea precisamente la defensa del Islam y sus aspectos progresistas. No dejará de señalar a lo largo de su escrito el Ayatollah Khomeini la importancia de lo político y la necesidad de luchar contra los gobiernos despóticos y de tener leyes que implanten la equidad y justicia y que luchen contra toda forma de crueldad. Hay que luchar por la independencia contra toda forma de vasallaje, colonialismo y esclavitud, y establecer los mecanismos justos para juzgar a quienes atenten contra esto. No queremos bases militares extranjeras en nuestros países. En este sentido, señala también que hay que defender los valores islámicos y elegir adecuadamente a los representantes al Parlamento,
entre gente que forme parte de la clase media y de los desheredados que sientan las necesidades del pueblo mismo. Algunos se confunden y piensan que los ricos, por ser ricos, ya no van a robar. Y las lecciones históricas nos dejan claro cuán equivocados están. Ojo, de la clase media y de los desheredados que sientan las necesidades del pueblo mismo. Advierte que ningún saboteador se infiltre en el Parlamento. Hace un llamado al pueblo para que elija adecuadamente a sus representantes para evitar las desviaciones y, en el caso de Irán, representantes que respondan a las normas y leyes que no se aparten del Islam. En una parte de su testamento dice que el presidente y los representantes del Parlamento no deben ser de extracción capitalista, terratenientes y de la élite adinerada, quienes están hundidos en los placeres y pasiones, incapaces de comprender el gusto amargo del desposeimiento, el sufrimiento que produce el hambre y los pies desnudos. Los servidores públicos deben estar al servicio del pueblo, de los desheredados. El imán Jomeini dejó claramente expresado que es necesario depurar el cuerpo diplomático para que sus funcionarios defiendan los intereses del país. Aquí nuevamente recalca que hay que luchar contra la propaganda hostil. Antes de tomar partido por los hipócritas, es necesario siempre establecer una comparación entre lo que fue Irán y lo que es hoy bajo la revolución islámica, dice. No hay que dejar de analizar el contexto social. Dijo el ayatolá Jomeini: no piensen que el liderazgo en sí es un regalo, un puesto de alto rango, más bien es una pesada y grave responsabilidad en la cual todo desliz hacia los deseos mundanos les causará en este mundo la vergüenza eterna y en el otro el fuego de la cólera de Dios Todopoderoso. No se puede dejar estos cargos a los incompetentes, dejó expresado. En el análisis minucioso que hace de la realidad política, el imán Jomeini no descuida topar el tema que hace relación al rol de las Fuerzas Armadas. Señala el peligro de que sean manipuladas y utilizadas por los enemigos. Advierte que los miembros de las Fuerzas Armadas, policía, Basij, cuerpo de la Guardia Revolucionaria, no deben formar filas como parte de los partidos políticos. Su único partido debe ser la patria y la revolución. ¿Cuánto deben aprender las Fuerzas Armadas sometidas a los intereses de potencias extranjeras en nuestro país? Sus palabras encierran una profunda lección ética y espiritual. Prefieran una vida honorable, humana, inclusive con dificultades, a una existencia sumergida en la bestial comodidad, pero de humillante servilismo. Tengan presente que mientras extiendan la mano mendigando humildemente para satisfacer las necesidades de la industria moderna, la facultad de innovar y progresar nunca florecerá. El Islam no se opone al desarrollo ni al avance tecnológico. Irán lo demuestra hoy. Pero civilización no puede ser sinónimo de libertad para el vicio, para la prostitución. El líder espiritual de la revolución islámica recomienda que Irán debe valerse por sus propias fuerzas en 1983, sin depender del extranjero, lo cual lo vemos hoy con agrado al ver que Irán se autoabastece en muchos campos y que sus científicos logran grandes avances en diferentes aspectos. De igual manera aconseja a los jóvenes no comprometer su independencia, libertad y valores humanos por el lujo, el libertinaje, los placeres y la indiferencia que les ofrece Occidente. El ayatolá Jomeini hace un análisis, y esto es muy importante, por favor, que se tome en cuenta, sobre todo para los jóvenes que están presentes y a quienes doy un saludo especial en este momento. Por favor, jóvenes, el ayatolá Jomeini hace un análisis de los procesos de alienación existentes
en la sociedad iraní antes de la revolución. Desprecio por lo propio, por las costumbres, por los nombres propios, por las producciones iraníes, mientras se veía bien a todo aquello que venía del extranjero. Mientras se destruía lo espiritual, se fomentaba el consumismo de las cosas más banales en todos los niveles y se tentaba a los jóvenes hacia el vicio, la prostitución, el consumo de alcohol. En este sentido, denuncia el rol embrutecedor de los medios de comunicación de Occidente como los instrumentos más efectivos para el aturdimiento y corrupción de las naciones, particularmente de los jóvenes. Hoy, aquello que fue escrito en el año 1983 tiene mucho más vigencia que en ese momento. En su testamento, el Ayatollah Jomeini señala que hay que salvar la universidad de la desviación y la perversión, porque eso implica salvar al país, a la nación. Expresa su confianza en el pueblo y sus fuerzas, mientras denuncia a los hipócritas y hace un llamado a los confundidos que siempre miren el sacrificio de los mártires y sus familiares. Recordemos que es muy importante hacerlo, que el Ayatollah Jomeini fue uno de los principales defensores de la causa palestina. Finalmente dijo: «Oh desheredados y pobres del mundo, levántense, arranquen vuestros derechos con uñas y dientes, expulsad a los malvados mandatarios que ofrecen vuestros recursos al enemigo y los enemigos del Islam. Tomen en sus manos la suerte de vuestro país, únanse bajo la gloriosa bandera del Islam y combatan a sus enemigos, que también son los nuestros». Muchas gracias.